Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Pues viene de nuevo Senri Kawaguchi con el tema Adventure y es una actuación para Drumeo, ¿vale? Para la plataforma Drumeo que ya sabemos que patrocina a muchos baterías reconocidos a nivel mundial. Así que bueno, pues en esta ocasión sería esta su actuación. Ya la hemos visto anteriormente en Jazz Avengers, la hemos visto Nankai. en Ankai Trio, en fin, en innumerables sitios donde Senri nos deja siempre con la boca abierta. Así que, bueno, nos comenta que en esta ocasión la base musical corresponde a la versión de estudio Kiyo, em, formado por la teclista Kiyomi Otaka junto a Senri y publicada en el álbum Trick or Treat de 2017. El bajo corre a cargo del sueco David Hughes y la composición original es de Kiyomi Otaka. Perfecto. Bueno, pues vamos a ver esta exhibición de jazz fusión, por supuesto, con tintes virtuosos. No podía ser de otra manera con Senri. Así que, bueno, por cierto, David, Senri se ha ganado el apodo de Teka Tsujime, que es princesa de los muchos golpes, No me extraña, ¿no? reconocida por su técnica limpia, alta independencia de extremidades y energía compositiva. Princesa, ¿no? Has dicho. Princesa de los muchos golpes, Teka Tsujime. Yo tengo algún candidato para el rey y para el príncipe. Bueno amigos, pues ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clique en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá con Senri.
Ahora lo echo para atrás, que no quería interrumpirla. Tenía que haberlo parado antes, pero bueno, ya hecho está. Eh, te he visto. Yo mm, estaba anonadado, pero es que estaba pensando, digo, hay que ponerse en contacto con Drumeo para que haga un vídeo con Senri y con Don Jorge. Bueno, Drumeo es de los que pone en contacto entre ellos, Por eso te digo, a los bateristas. si tenemos la suerte de que nos escuchen, yo firmaba eso, ¿eh? Ah, por cierto, hay un vídeo por ahí que están alumnos recibiendo clases de batería y le dicen, el profesor no ha podido venir y tal, ha mandado un Sí, sustituto. sí, lo he visto, lo he Y visto. aparece el estepario siberiano ahí. Y se pone ahí y los enseña. Yo digo, madre mía, que me enseña a mí también. Es Sí, impresionante. sí, sí, lo he visto, sí. Bueno, pues, ¿por dónde empezamos? Podemos ir casi despiezando aquí todo lo que está haciendo. Empezamos los redobles, ¿no? Es decir, es increíble lo complejo. Hace combinaciones de 6 golpes limpísimos. Cambia entre singles y combinaciones y notas fantasmas y creando texturas, haciendo un groove principal, todos los redobles con mucha dinámica, entre suaves, agresivos, ahí jugando con la intensidad, dando expresión, que te puedes tirar aquí media hora hablando de Sí. con el Y eso, y y eso solo son con las baquetas. Cada sí, vez que enchufan los pies, me claro, quedo. claro. Por ejemplo, mira lo que se ve aquí en primer plano, el hi-hat y el ride, que es el plato normalmente suele estar a la derecha, que es ese plato súper grande, casi en horizontal, que te pilla más o menos aquí. Bueno, hay gente que se lo pone aquí. Em, pues, El que pone Zildjian, creo, ¿no? no, Cidian, sí, pero esto es un plato. Es como un plato muy, muy grande. Cuando lo enfoquen ya te lo señalaré. Em, lo alterna eh, con mucha fluidez. El hi-hat muchas veces lo tiene ahí semicerrado o semiabierto, como lo quieras decir. Y con el ride generando ahí texturas, ¿no? Muy, muy de jazz. Y es que, claro, lo que es un locurón es ponerte ya a contar los patrones y los compases, ¿vale? Porque estás haciendo 5x8, 6x8, es decir, creando ahí cosas. mm, yo creo que más de un aspirante a batería, cuando vea esto, empieza a hacerle y empiezan a reventar cabezas. Te Cuando van explotando las neuronas. efectivamente, como diciendo, una de dos, o me motivo para tocar mejor o abandono la batería ya directamente. Como diciendo, yo esto no puedo aspirar jamás. Pero mira, ella siendo tan jovencita y lo ha logrado, pues, como dice el estepario, echarle horas, ¿no? Claro, Desde lo si que, todo es constancia y sí, sí, bueno, él dice que él es a base de trabajo, bueno, tiene su punto de talento, pero sobre todo es disciplina y trabajo, ¿vale? Eh, a ver, todos los que terminan, por ejemplo, en la carrera de conservatorio, todos tocan bien por algo, es por echarle horas. Después hay gente con efectivamente, más y con menos talento, pero el mínimo el que sale de ahí es muy bueno. Después ya habrá gente excelente, efectivamente. ¿vale? Y después, aparte de que sea muy buen ejecutor, después está el tema compositivo, que eso ya es otra historia, ¿vale? Es más raro todavía de encontrar, ¿no? Gente que aparte de tocar muy bien, cree Componga, música. ¿no? Sí, correcto, correcto. Bueno, pues venga, vamos a darle un poquito más y después seguimos hablando.
ahora sí he pillado una buena pausa. Has visto, ¿no? A la derecha, cuando hacía los contrarritmos, ese plato tan grande que le queda más a la altura de su cintura que de arriba, eso es Sí, el raid, ¿vale? Los que parecen un plato pero invertido, ¿vale? Es un splash. Nada, es que todo tiene se sentido. nota, además se nota cada vez que le da, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, y los raids es un sonido más bien agudo, ¿vale? Cuando toca, que se suele tocar casi en el centro, golpeando en el centro del raid y tiene ese sonido particular. Perfecto. Bueno, hablando bueno, del raid hemos hablado antes, ¿no? De los toms, ¿no? Lo que son, digamos, lo- los bombos más grandes, para que nos entendamos que suelen estar, los diestros los tienen a la derecha. Aquí, como todo, ¿no? Es decir, el sentido, dependiendo si eres zurdo o diestro, tienes repartido el kit de una Claro, manera o de obviamente, otra. ¿eh? Em, Unos desplazamientos métricos alucinantes. Te genera ahí como una sensación rítmica flotante, y después hay como unos temblores rítmicos. Es increíble, ¿no? Como combina con la melodía. Todo muy equilibrado, mucho control, muy refinado, con mucha musicalidad. Y, y bueno, creo que en esta ocasión está usando un bombo, pero con doble pedal, ¿no? No he visto ahí dos bombos. Me ha parecido ver, ¿no? Sí, pero tiene dos. Lo que pasa es que solo está usando una de. Bueno, al final sí ha usado las dos, que no sé cómo se llaman. A ver, es un doble pedal. Sí, tiene doble pedal, pero hay veces que tienen doble pedal y solo tiene Sí, sí, sí. Vale. donde lo que Sé lo, da al bombo, sí, sé lo que me quieres pero decir. aquí tienen dos. Tiene dos, lo que pasa es que solo ha usado uno, menos al final que ha usado los dos. Sí, y después también, aparte, el hi-hat también tiene su propio pedal. Entonces, bueno, nosotros no atinaríamos con tanto pedal. Hombre, te puedes poner a hacer eso. Luego lo que toques, pues te dirá, venga, chaval, vete a tu casa que tómate una cervecita de mi parte, te estás quietecito. Sí, sí. Bueno, y los que te decía antes, ¿no? Bueno, Crash, o también se le dice Splash, eh, que es esto que se ve aquí arriba del todo, arriba a la Sí, derecha, ¿vale? Eso, em, eso es para los puntos ya de liberación emocional, le das, ¿no? Se utiliza así para hacer cambios, bueno, tiene mucho juego dependiendo de cómo lo quieras usar, ¿no? Se hace para enfatizar esas transiciones o microtransiciones. Es como cuando tocas un splash es para hacer una ruptura sonora y hacer otra cosa, ¿vale? Em, Eso en cuanto a solamente, hasta ahora hemos hablado del kit de batería, de lo que está haciendo con cada cosa, pero vamos, en la siguiente pausa vamos a hablar un poquito de técnica y demás, que es que claro, es un prodigio tremendo. es que es alucinante esta chica. Y que solo tiene 20 años. Yo creo que ya lo del princesa de muchos golpes se le queda corto ya, ¿no? Del princesa es la reina ya. Mm, sí. Yo diría que sí, Por lo, ¿eh? por lo menos en el mundo del jazz. En el mundo del rock también hay muchas candidatas. Hay muchas, sí, sí. Sí, 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 sí. Bueno, venga, vamos a darle. Y continuamos.
Eso, respira, respira. A mí me parece que después de esto, los... Nos tenemos que echar una siesta después de ver esto ya, porque Eso es lo primero, pero digo que los de Drumeo, después de ver esto, dice, dinero bien invertido. no Dice, me no, extraña. no podíamos elegir mejor. Madre mía. Impresionante, impresionante. Bueno, venga, David, comenta cositas si quiera. Ahora le voy a dar un repasito a lo técnico. Es que me ha dejado totalmente alucinado. Ha empezado ya con el redoble. Además que ha ido despacito ahí y ha ido aumentando y todavía más fuerte y más fuerte y más fuerte y más rápido. Pero esta muchacha puede hacer lo que ella quiera. Y luego, aparte del redoble, está con el doble pedal. Y yo digo, yo no podría hacer eso, ¿eh? O estoy a una cosa o estoy a la otra. A las dos cosas es complicado. A dos, y no te digo ya a cuatro, ¿no? Sí, sí, bueno, te estoy diciendo a una cosa me refiero con las manos o con los pies. Y bueno, con las manos hace varias cosas. Bueno, estaba ahí en el redoble en el mismo bombo, dice, venga, vale. Pero yo ya te digo que yo soy totalmente arrítmico y no podría hacerlo. Por eso me quedo tan flipado con tanto con las baterías, los violines, los pianos y instrumentos que sea armonizar varias extremidades, tocarlo con varias extremidades, es alucinante. Bueno, ¿cómo podríamos decir lo que está haciendo? A ver, Es la reina, no es ni princesa ni nada, es reina ya. vamos a hablar de la independencia de extremidades, precisamente lo que estábamos diciendo, ¿no? De lo que hace. Te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Fíjate de cada extremidad actuando de forma autónoma. Por ejemplo, mientras la mano derecha tocaba sextuples en el RAID, ¿vale? La izquierda marcaba las notas fantasmas en el snare, el pie izquierdo mantenía el soporte en el hi-hat abierto y con el derecho estaba dándole al tema del doble bombo, ¿no? En fin, después haciendo superposiciones de compases de 5x8 sobre un 4x4. em, lo que tú decías, ¿no? La, la dinámica controlada, que es precisamente cómo juega desde de lo que precisamente lo que tú decías, ¿no? Desde el pianísimo, desde muy suave en los golpes, hasta el fortísimo, y lo ha hecho de manera muy fluida, sin perder claridad de golpes en ningún momento. Que por cierto, cuando estaba con el fortísimo, le pega muy fuerte a la batería. Sí, Es decir, en- tú la ves y en teoría está delgada y tal, y te pero engañosamente tiene que puede. estar fibrosa, ¿eh? Claro, cuando está en esta posición, ¿vale? Que se le veía el brazo desde aquí, se le marcaban unos músculos en el momento del golpe que dice tú, ojo, cuidado, como esta le Que no- enganche una galleta a alguien, lo Como te dé la descabeza. mano, te carga el móvil. Más o menos, más o menos. Así que, Lo, lo tiene bajo de batería, le dice, hola Henry, ¿qué tal? Y le das la mano y se sube al 100% ya. efectivamente, efectivamente. Luego está el tema de su presencia escénica y la naturalidad, ¿no? Em, claro, aquí en Drumeo demuestra una concentración, una técnica hiper organizada. Eh, tú fíjate en el truco que ha hecho de agarrar la baqueta en, en mitad del solo. Eh, bueno, todo es casi un solo, pero bueno,
que de pronto cambia el agarre, una actitud, sin embargo, relajada. Ella mostrando que su técnica está al servicio de la música, ¿vale? La sonrisa en ciertos momentos Sí. eh, es impresionante. Me parece, no sé si me ha parecido que en un momento dado ha roto la baqueta. Creo, Hostia, estaba tan ensimismado que ni me he dado cuenta. creo que en algún momento ha roto la baqueta y ha cogido otra. Eh, me ha parecido verlo. Bueno, es impresionante, ¿vale? Desde luego, desde luego es una de las grandes baterías de su generación, eso ya sin ningún lugar a dudas. Y es una maestra en batería, Vuelvo a reclamar a Drumeo un vídeo con ella con el estepario, ¿no? y con el Estepario. Un vis a vis, O eso por, tiene que ser, vamos, te explota la cabeza seguro. o por lo menos el estepario reaccionando a Senri. Me encantaría verlo. Por ejemplo, ¿no? Sí, O sí. al contrario, ¿no? No, ya flipó el estepario con Yuna. ¿Te acuerdas Sí, claro. que decía Sí, que era sí, de página el boss? sí. Genial, genial. Me gustaría ver qué dice de Henry. Si Sí, dice eso de Yuna. claro. Así a modo de resumen, yo creo que ya que esto Drumeo va enfocado a gente que quiere aprender más del instrumento, ¿no? Hay cursos de Drumeo y todo eso. Pues es un modelo didáctico para baterías incluso avanzados que aspiran a combinar el virtuosismo con la narrativa musical. Imprescindible, es decir, un solo que suena a solo, no a una exhibición, ¿vale? Por tener la capacidad de ser virtuoso. ¿Me entiendes por Sí, dónde voy, no? sí, sí. Claro, esa es la historia, ¿no? No fardar por fardar, sino que todo tenga un sentido musical. Sí, pero que al final, si quiere fardar, puede fardar lo que ella quiera. Bueno, ella puede hacer lo que lo que le dé la gana. Eh, mira, en esta toma, ¿has visto cómo se le marcan los músculos? Sí. El brazo derecho, ¿vale? Esto, mira, esto lo van a entender los españoles, ¿vale? Pero cuando empezamos, mucha gente quiere presumir así de músculo y tal, dice, esto es acero para los barcos. Eso le pasaba a Rafa Nadal, que tenía el izquierdo, creo que es porque es zurdo, Claro, más desarrollado. lo tiene más desarrollado que el Bueno, otro brazo, ¿no? sabes Porque es el que usaba. que Nadal es ambidiestro. De hecho, Sí, bueno, de hecho, pero cuando empezó a jugar al tenis, cuando le venía de derechas, golpeaba con la raqueta con la mano derecha y cuando le venía de izquierda se cambiaba la raqueta de mano y golpeaba con la izquierda. Hasta que le dijeron, elige uno u otro. Tienes que tener un golpe otro. de revés y un golpe Claro. que se dice de derechas, ¿no? Oye, No, no, impresionante. que te venga un golpe y te cambies la raqueta de mano y le pegues con la misma fuerza, tela, ¿eh? Sí, 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 sí. Pues amigos, si como veis, a David y a mí no nos gusta hablar. No, no. No, pero es que cuando hay tantas cosas que ¿Quién era el comentar, patrocinador? Cholo, ¿no? Cholo, Cholo. Vale. gracias. Mira, mira. Me quito el sombrero, ¿no? Has elegido muy bien. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, darle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Ya sabéis que hay dos formas de poder apoyarnos. Una es haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. En el nivel uno veis las reacciones antes. En el nivel 2 reacciones extras. Luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 reacciones personalizadas en un periodo de un mes. Los enlaces para haceros miembros del canal o Patreon están abajo en la información de la reacción. Si veis una publicidad dentro de una reacción, por favor, si la podéis ver, nos ayuda mucho. Por aquí os van a recomendar reacciones y en el logotipo del canal
te invitan a suscribirte o unirte. Así que muchas gracias por todo el apoyo. Hemos superado ya los 3.400 suscriptores, por cierto, gracias. Y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.